hoy hubo un consenso en la construcción de este documento porque todas las organizaciones que formamos parte del movimiento feminista en Paraná estábamos de acuerdo que es ahora. También hay un correlato nacional, digo, no es que pasó acá en Paraná y en Entre Ríos, sino que hubo una interpelación a la masculinidad desde todos los medios, las esferas, las redes, en todas las provincias. Y sí es cierto que eso ha sido una discusión interesante durante muchos años dentro del movimiento feminista y de los feminismos. Porque nos encantaría decir que es uno solo, pero no. Hay muchísimos feminismos con distintas perspectivas. Sí tenemos toda la perspectiva feminista y fue un tema, siendo totalmente honesta. No ahora, pero viene siendo un tema la discusión sobre interpelar o no la masculinidad, sobre si los varones tienen que formar parte de estos espacios o no. Y creíamos que la interpelación era urgente, era necesaria y era urgente porque, no voy a hablar en nombre de los varones, pero sí muchos varones salieron en las redes y en los medios diciendo que se quedaron ahí como inmóviles en la discusión. Que algunos... Voy a hacer cara rara cuando digo esto, pero muchos se sintieron yuteados o amenazados por algunas discusiones, incluso los que querían acompañar, pero porque también era muy, muy difícil, compañero, acompañá, no protagonices. Compañero, acompañá, no nos digas cómo tiene que ser. Digo, porque eso costó un montón, parece una boludez que lo digamos, perdón el vocabulario. Pero es como, bueno, compañeras, qué bueno que se organicen. Ahora lo que tienen que hacer, no, chicos, no entendimos nada. Entonces, hacia el interior de las organizaciones era muy difícil. Y también con los distintos posicionamientos de los distintos colectivos, porque no todas las organizaciones dentro del movimiento feminista de Paraná estuvimos siempre de acuerdo con cuántos varones, cómo, cuándo, en qué lugar de la marcha. Digo, fue una discusión. Y una vez más los feminismos discutimos todos. Hasta el lugar de los varones y hasta el puente que queremos tender con ellos. Porque la verdad que al patriarcado y al sistema no lo tiramos solas. Necesitamos Y así seguimos con PBI casi en el final. Si antes pasar, ¿dónde tenés que ir a tratarte el pelo? Vos dijiste que le ibas a... Sí, pero todavía no he ido a probar ese lugar. No Las sé, pestañas. Yo creo que estoy en mejores condiciones para Bueno, ir. sí, Diego. capaz bueno. que sí, podés mostrar algo más en cámara. Pero él se puede hacer las pestañas, las uñas. Sí, es verdad. No es cosa verdad. de Sí, yo mujeres. no tengo uñas, digamos. Verónica Es un problema. Abdo, pero capaz que es porque no ha sido tratado en manos de expertas. Ah, bueno, vamos Así ahí. que Verónica Para- Abdo, síganla, Verónica Abdo, _peluquería, y ahí mismo le escriban, le piden un mensaje, ella te coordina, te atiende con matecito, siempre con algo rico, y encima podés salir del centro y relajar en calle Saroe, así que Verónica Abdo Peluquería para todos, y así pasó estos rulos que tanto preguntan. Una pregunta, todas las empresas que hacen grande en Argentina y que quieren colaborar con este programa, ¿cómo tendrían que hacer? Escribirnos. Bien. El gimnasio que está sonando, resonando, también podemos hacerle publicidad en Click de Litoral. Pero bueno, como empezamos este programa, hoy es 3 de junio, ni una menos, y qué más de traer una persona que no solamente es militante en perspectiva de género, sino que es politóloga y es nuestra. Bueno, casi nuestra, no es paranaense, pero es entrerriana. Desde La la costa Tati del Paraná. Richardet, muy cerquita de Diamante. al lado. Al lado. Pero apropiada hace muchos años. Tati, ¿cómo estás? Bueno, Bien, bien. Ahora sin bien, voz. bueno, las consecuencias, Las de una consecuencias marcha de una contundente marcha. es que con esta voz, pero contenta. Ahora contenta. ¿Tu primera reflexión de la jornada de hoy? La verdad que fue ahora, como les dije, llegué muy contenta. Es lamentable que tenga que haber habido otra ola, porque es otra ola de femicidios. Fueron 3 chicas y tuvimos una violación en grupo en la provincia de Entre Ríos, en Feliciano. Digo, tiene que haber una seguidilla de hechos atroces y eso es un horror. Y la frustración de otra, ya dijimos ni una menos, volver a discutirlo todo. Esta reflexión de si nos pasamos o no 3 pueblos, no nos pasamos ni 1 centímetro de pueblo, nos tendríamos que haber pasado 100. Pero después de volver a ver muchas pibes, jóvenes, menores de edad, sueltas, cuando digo sueltas me refiero, había mucha juventud y adolescencia no organizada, no orgánica,
a ningún partido, a ningún sindicato, y la plaza estaba llena. Y la verdad que, o sea, lamento el porqué, pero nos volvimos a abrazar, volvimos a gritar, y además la jornada de hoy no fue solo la marcha. Volvimos a una praxis feminista que desde el 2018 no hacíamos, que era meternos en los pasillos y los despachos de los legisladores provinciales. Y hablar. Y hablar y hacer petitorios cara a cara. Creo que es muy importante. Entonces veníamos como, también escuchaba recién un poquito el bloque anterior, con una sensación de mucho derrotero, ¿no? Y la verdad que volver a esa furia organizada y volver a ver un montón de pibes jóvenes sueltos, silvestres, en el buen sentido de la palabra, y de abrazarnos, y de que la asamblea abierta, que la hicimos por primera vez, hubo gente que fue por primera vez a la marcha y habló por primera vez. Y la verdad que eso me deja muy contenta y muy orgullosa de nuestro movimiento también. Tati, es importante esto, que es verdad, quienes hemos estado en otras marchas, es esa mezcla de sensaciones, ¿no? De, por un lado, sentirte abrazada, por el otro lado, sentirte cansada, con ese y otra vez, de verdad. Y hoy casualmente reflexionaba esto mismo, ¿no? De que hay generaciones que están mirando por primera vez, Total. ya sin importar la edad, ya sea porque no se habían cruzado con alguna lectura o algún cruce que le hizo ver la perspectiva feminista, o nuevas generaciones que estuvieron ahí. ¿Cómo se sintió esa asamblea? ¿Qué discusiones se dieron? Es importante esto de volver a golpear la puerta de quienes hoy ocupan cargos en la política. Fue una de las cosas, quienes no estuvieron, fue una de las cosas que se recalcó en el documento, de la importancia que tienen quienes ocupan cargos en las bancas, sin importar el partido político al que pertenezcan. Hoy no se están dando estas discusiones. Que además las bancas no le pertenecen. Eso justamente lleva a lo que te quería preguntar. Fue una de las cosas que dijo en el documento, y me pareció muy importante con esta disrupción que se ha hecho de la política y de lo político, con respecto a personas que piensan que están ahí como, bueno, estoy acá porque me lo gané, porque... Nos lo dijo Nancy Miranda en la cara hoy. Ah, sí. 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 Así. La legisladora del peronismo que votó en contra de los trabajadores atrás del IOSP. Exactamente, y que entendemos que está coqueteando, como viene coqueteando con la gestión provincial, con el gobierno de Frigerio, con el poder. Las compañeras que le entregaron el petitorio estuvo muy atenta a la primer parte de cuando las compañeras la interpelaron. Desconocía un poco la consigna del día de hoy, dijo que se puso la cinta por violeta porque alguien se la dio. Y cuando, además de hablarle de que vote en contra de la reforma, cuando le dicen, usted está en un lugar gracias al feminismo, a la lucha, al movimiento de mujeres, y le dijo, no te equivoques, yo estoy acá porque hice una convocatoria en mi departamento y llegué sola. Obviamente las compañeras le interpelaron, pero digo, esa soberbia, ese desconocimiento de que si no fuera obviamente por figuras históricas, en nuestro caso como Eva Perón, digo, las mujeres podemos estar sentadas en un streaming, tener un micrófono al lado de unos varones, y eso para nuestra generación es natural, pero para mi abuela o mi bisabuela, y no, pues bueno, hace 200 años, no, hoy en el mundo, hoy, en el año 2026, nosotros estamos en Argentina, pero la enorme mayoría de las mujeres no tienen espacios en representación política, tienen prohibido leer, no pueden estudiar, no pueden trabajar. Entonces, decir, yo llegué acá por mí, por mi garre, por mi lomo, la verdad, hermana, qué difícil sostener el respeto, ¿no? En un momento así, pero las compañeras, yo no pude estar en la entrega, pero la verdad que las compañeras que estuvieron ahí estuvieron impresionantes en su interpelación. Sí, y creo que es algo que... bueno, lo que decía Natalia recién, ¿no? Parece que tenemos que estar todo el tiempo diciéndolo, hasta cosas como usamos un jean gracias a las luchas feministas, estamos ocupando cargos de públicos o no públicos, o podemos acceder a la universidad. O sea, no hace tanto, hace 50 años, 60 años, tenías que pedir la autorización de tu padre
para poder acceder a estudiar. Y si uno lo ve en términos históricos, las mujeres ingresamos 700 años después a la universidad que los varones. 7 siglos después. Pues, o sea, 50 años son 5 minutos en el recorrido histórico. Quizás para, como dije recién, para algunas generaciones es natural todos los derechos. Recién Natalia hablaba de la libertad que tenemos, ¿no? Los derechos y la libertad que tenemos. Pero la verdad que acá hubo sangre, sudor, lágrimas, cuerpos de muchas mujeres para tener los derechos. ¿Cómo fue la construcción del documento con respecto a que es algo que se viene pidiendo hace mucho tiempo de la involucración de los varones? Y hoy se posicionó, se puso como central eso. ¿Cómo fueron las discusiones dentro del colectivo con respecto a que eso tenga una centralidad que o sea, fue una construcción de mucho tiempo, porque bueno, vos decías, ¿no? La mujer ocupó la universidad, pero se seguía haciendo cargo del hogar, ocupó un cargo de poder, pero tenía que volver a su casa y cocinar y ver cómo seguía la vida de la familia. Entonces hubo cosas que no se transformaron. Es como que nos hubiésemos, bueno, querías un puesto, acá lo tenés, pero seguías haciendo tus tareas. ¿Cómo está esta discusión y qué es lo que se habla dentro del colectivo con respecto a esto, ¿no? A estas construcciones dentro de los grupos de varones? Hoy hubo un consenso en la construcción de este documento porque todas las organizaciones que formamos parte del movimiento feminista en Paraná estábamos de acuerdo que es ahora. También hay un correlato nacional, digo, no es que pasó acá en Paraná y en Entre Ríos, sino que hubo una interpelación a la masculinidad desde todos los medios, las esferas, las redes, en todas las provincias. Y sí es cierto que eso ha sido una discusión interesante durante muchos años dentro del movimiento feminista y de los feminismos. Porque nos encantaría decir que es uno solo, pero no, hay muchísimos feminismos con distintas perspectivas. Sí tenemos toda la perspectiva feminista y fue un tema, siendo totalmente honesta, no ahora, pero viene siendo un tema la discusión sobre interpelar o no la masculinidad, sobre si los varones tienen que formar parte de estos espacios o no. Y creíamos que la interpelación era urgente, era necesaria y era urgente porque, no voy a hablar en nombre de los varones, pero sí muchos varones salieron en las redes y en los medios diciendo que se quedaron ahí como inmóviles en la discusión. Que algunos, voy a hacer cara rara cuando digo esto, pero muchos se sintieron yuteados o amenazados por algunas discusiones, incluso los que querían acompañar, pero porque también era muy, muy difícil, compañero, acompañá, no protagonices. Compañero, acompañá, no nos digas cómo tiene que ser. Digo, porque eso costó un montón, parece una boludez que lo digamos, perdón el vocabulario. Pero es como, bueno, compañeras, qué bueno que se organicen. Ahora lo que tienen que hacer, no, chicos, no entendimos nada. Entonces, hacia el interior de las organizaciones era muy difícil. Y también con los distintos posicionamientos de los distintos colectivos, porque no todas las organizaciones dentro del movimiento feminista de Paraná estuvimos siempre de acuerdo con cuántos varones, cómo, cuándo, en qué lugar de la marcha. Digo, fue una discusión. Y una vez más los feminismos discutimos todos. Hasta el lugar de los varones y hasta el puente que queremos tender con ellos. Porque la verdad que al patriarcado y al sistema no lo tiramos solas. Necesitamos necesitamos la masculinidad. Sociedad entera, digamos. Por supuesto. Pero no en términos de una necesidad de... No podemos... Pero no es que somos débiles por las dudas. Otra masculinidad. No este mandato de masculinidad hegemónica, no esta cofradía. Y la verdad es que muchos varones nunca se preguntaron cómo romper el pacto patriarcal, ¿eh? Ni siquiera los compañeros de militancia que tiene una con la que milita todos los días. ¿Se lo preguntaron? Dije, no voy a hablar por los varones y terminé haciendo... Hay discusiones que hay que dar. Hay muchas discusiones que hay que dar, pero sí, me parece que justamente... Ya entré en calor. Ya. Sí. Ya que queremos dos varones. Ese tema que planteaban de la presencia o no ha sido un debate de estos últimos años. De hecho, se ve prácticamente inexistente la presencia de varones. Sí. Hoy no, ¿eh? Hoy no, había muchos varones, muchas familias también. Parejas con sus hijos. Exactamente, muchas familias y muchos varones muy jóvenes, muchos pibis. Sí. Coincido que tiene que ser un tema social que trascienda y que participemos todos. Igualmente lo que yo creo
que nos siguen preguntando a nosotras qué hacer. Ahí está, un poco la discusión. O sea, ¿viste como cuando eras chico y no encontrabas nada y era todo, mamá, mamá, mamá? Y tu mamá desde la otra punta de la casa sabía dónde te había dejado el pullover rojo. Así, yo a veces, perdón, con todo el amor, ¿por qué es amor? Claro, ¿puedo ir a la marcha? Mi hija me preguntó si quiere ir a la marcha. ¿Podría ir con ella? Es como que la respuesta la tenemos que dar nosotras. Y nosotras también nos costó buscar. Bueno, y ahí, Mica, a ver, varones hubo siempre en las marchas. Sí. Digo, sí es cierto que algunos varones se planteaban si ir o no, sí es cierto que algunas organizaciones discutíamos o no, pero la realidad es que nunca hubo una prohibición. Y por favor, el movimiento feminista, a los únicos varones, te digo, pues yo siempre hago de seguridad en la marcha. Por lo menos desde, no sé, los últimos 10 años soy seguridad en esta marcha. Y en los únicos varones que he sacado fueron agresores que violaban la perimetral y fueron a amedrentar a sus víctimas. Son los únicos varones que hemos sacado de una marcha. Y que fueron en la marcha. Y van siempre. Van siempre, chicos. A ese nivel de persecución, digamos. La discusión de por qué varones y no es porque... Claro, no, sí, se entiende. Digo, lógicamente. Es más, yo cuando llegué a vivir a Paraná, porque viví muchos años en Capital Federal, cuando llegué a vivir a Paraná, yo defendía, digo, che, los varones tienen que venir a la marcha. ¿Por qué? Hasta que hice de seguridad, porque cuando marchaba en Capital Federal nunca hice de seguridad y ahí dije, ahora entiendo. Si habilitamos un espacio, se cuelan, no todos los varones, no, claro que no todos los varones, pero esos varones siempre se cuelan y aprovechan. Y somos las mujeres las que los sacamos de esos espacios. Entonces... ¿Y cuántos que pasarán desapercibidos en términos de, no sé, que son abusadores y demás, que puede llegar a estar alguna de las víctimas ahí en la marcha y lo ven... Y quedan es que nosotros nos enteramos porque las propias víctimas nos lo dicen, porque la verdad es que no andamos con la mesa judicial en la mano. Y en el caso que no se sepa nada, pasan desapercibidos. Bueno, ahí hay un punto también. Esta es la masculinidad, esto que traes es la interpelación a los varones. Que por ahí sí es combativo, puede sonar, ¿qué están haciendo los varones? Porque la realidad es que hay una enorme parte, un femicida cada 31 horas, un violador cada 5 niños. Los números son exactos. Son durísimos. Hay una enorme cantidad... Claro que vos no sos ese varón. Bueno, ¿qué hace? Claro. ¿Discuten esto entre grupos de varones? ¿En los baños de los vestuarios? ¿En los clubes? ¿En la birra? ¿En la peña de los jueves? Claramente ¿Discuten esto? Bueno, ahí está la interpelación. No. La interpelación es, compañero, no pregunte qué tenés que hacer el 8 de marzo, el 3 de junio, el 25 de noviembre. Pregúntate qué haces todos los días de tu espacio de cofradía para deconstruir ese mandato de masculinidad hegemónica. Porque una vez más el foco es ¿qué hacemos esta fecha y qué dice la feminista? Vamos, chicos. Y están esperando que nosotros los habilitemos o no los habilitemos. Bueno, eso hoy hablábamos un poco, ayer la escuchaba a Rita Segato, que le preguntaban con respecto a la posición que nos han puesto a las mujeres y ahora nos culpan también que hay un problema en la sociedad porque se están terminando las personas, porque nosotros que dejamos de querer ser madres, entonces la responsabilidad vuelve a nosotras. Y le preguntaban sobre esto y ella hizo bien un giro con respecto a la que claramente es que la mujer está ocupándose de otras cosas. Estamos viendo en otra época, en otra sociedad, pero que también dijo algo que las mujeres hoy están ocupando lugares en instituciones donde, de alguna manera, los varones se tienen que empezar a ocupar lugares donde antes se sentían ajenos y cuando se querían como querer acercar, la pregunta era hacia nosotras. Entonces, eso también es muy importante lo que dice Tati, porque es el decir, che, desde el espacio donde estén, traigan la discusión. Rompan. El patriarcado también les afecta a los varones. De hecho, sí, Rita Segato dice que las primeras víctimas del mandato de masculinidad son los varones. O sea, es la sociedad entera, digamos. ¿Quién puede ser? Pero aparte yo siempre digo, ¿quién puede ser feliz en términos de tengo que ser el más fuerte?
se puede decir malas palabras, perdón, yo hablo así a esta hora, Sí, después de una sí. marcha. Sí. No pasa Tengo que nada. ser el más poronga, tengo que ser el proveedor, tengo que ser más macho, tengo que poder cagarlos a trompadas a los otros. Encima tengo que poner el pan sobre la mesa, tengo que demostrar potencia sexual, bélica. ¿Quién puede ser? ¿Quién encaja ahí? Porque yo, la verdad, ¿quién encaja en todo eso? Ujú. Y los únicos que encajan, además, que encajan, Entre comillas. son personas que, digo, los que encajan, no sé si encaja alguien, los que dicen estar en ese lugar son los más grandes explotadores de este mundo. Entonces, el mandato de masculinidad es totalmente nocivo para los propios varones. Digo, y si alguien en su transcurso de vida no se preguntó si fue el pibe dejado de lado, si fue el que los propios varones le hicieron bullying, en vez de replantearse eso, me pongo del lado del opresor cada vez que le tocan el orto a una mina y me empiezo a cagar de risa, porque el bullying, digo, así funciona. Esta es la cofradía de la que habla, o de la fatria de la que habla Rita, dice, porque es un poco demostrarnos, medirnosla entre nosotros, ni siquiera es un crimen o es una violencia directa hacia la persona, sino es para demostrar Sí, poder entre demostrar poder. nosotros. Los varones demostrándose ¿Quién poder puede entre ser ellos feliz mismos. teniendo que caretear todo eso? Bueno, Se quedó pensando. hermosa Sí. no. Se quedó Nos hace pensando. No, pensar. que nos coincido, hace pensar coincido que- plenamente. Menos mal que los hacemos pensar, pues nosotros sabés todo lo que tuvimos que pensar para leer, desconstruirnos, volver a leer, entender el feminismo, los feminismos, porque hay un montón, y después escuchar a una compañera de la comunidad afro que te diga, nosotros fuimos violentadas doblemente por ser negras y mujeres de las comunidades hasta el día de hoy existentes panameñas, donde te dicen no queremos ser llamadas feministas. Hay un De montón las de Tenemos propias un caso compañeras en la travestis y Argentina. trans. Las propias que siguen- compañeras. Digo, existe el feminismo TERF, lamentablemente. Digo, Sí. el que excluye. Tenemos un caso en Argentina que cuenta con todas las estigmatizaciones, más de 10 años presa, que es el caso de Milagro. Milagro Sala, que está absolutamente olvidada por la mayor parte de los sectores, inclusive de la política, para los cuales Militó. ella excomulgó y militó y dio parte de su vida. Bueno, el feminismo nunca dejó de pedir por la libertad de Milagro Sala. Sí, es cierto que no estuvo hoy en el documento porque, bueno, estamos demasiado atravesadas por estos últimos hechos, pero la verdad que si vos agarrás los 8 de marzo, los últimos 10 documentos siempre pedimos. Y por obviamente Milagro. el tema de Cristina. Eso por es supuesto importante, eso es importante recalcarlo, porque el colectivo feminista o los colectivos feministas y de todas las disidencias del colectivo LGTBIQ+, ha sido transversal a los partidos políticos, y eso hay que decirlo. Digo esto porque Totalmente. una de las discusiones que se suele dar es: me molesta que las marchas sean partidarias. Bienvenidas que O las sean marchas políticas, sean dice. partidarias. Bueno, cuando la sociedad comenta. En realidad dicen política, pero en lo que en realidad les molesta es en ciertas banderas, ¿no? Yo igual, ahí yo creo que le molesta la política, ¿eh? Sí, molesta. Molesta- No el partido, le molesta la Le política. molesta la política porque la política viene a hacer ruido, Porque el digamos. cuestionamiento es a todas las movilizaciones, no Exacto. solamente a las feministas, a Pero todas. hoy en el documento se dejó claro esto, que los colectivos feministas traen a pedir la discusión en todos los ámbitos, en los que creemos en los que creemos que se puede transformar de verdad, pero en todos los ámbitos, porque son son problemáticas que atacan a toda la sociedad, sin importar de dónde vengas, sin importar a qué apuntes, si sos de derecha, si sos de izquierda, si sos de centro, o sea, toca. Si sos derecha, Es no creo que transversal. te toque. Bueno, pero- ahí va. Se hace. Eso iba a decir. Igual no le vamos a regalar, esto lo dijimos en la asamblea, no vamos a permitir y no le vamos a regalar No. que las libertarias digan que son feministas, pues son lo más antifeministas que puede haber, pues forman parte de un Y proyecto que es antifeminista. lamentablemente muchas compañeras también lo son, pero bueno. Sí, pero digo, en esto de el feminismo es transversal a los partidos políticos, el feminismo a las esferas, a los sindicatos. Sin embargo, en este país y en muchos países sí es un antídoto antifascista. Digo, Sí. ¿es transversal a las construcciones políticas, sindicales, gremiales? Sí,
pero si hay un lugar donde el feminismo no está, es la con el derecha. fascismo. Digo, en este país, una cosa es la situación económica, pero una compañera, feminista, disidente, militante, con praxis feminista, no solamente escribiendo algunas, sino realmente una activista feminista no le puso un voto a Milei. Digo, el feminismo es un antídoto antifascista y anti-ultraderecha en Sí, el mundo. Sí, de hecho la mayor cantidad de votantes de Milei son hombres. Eso según las principales consultoras. Hay mujeres, digo, Sí, claro, Obvio. obvio, pero en el caudal Sí, de sí. rangos etarios y de género son La hombres. mayoría hombres. Claro, porque- Sí, y fue una de las primeras marchas en la calle, fue dos, la de cultura y la del feminismo. y no nos olvidemos también en la anterior etapa neoliberal, el primer paro a Macri se lo hicimos las minas, se lo hicimos las mujeres y se lo hicimos los feminismos. Digo, el feminismo, que siempre tenemos la culpa de todo, pero también somos la que cuando las papas queman de verdad, digo, cuando tenemos una sociedad derrotada en términos emocionales, de salud mental, anestesiada, donde la dirigencia política, no sé, las que volvemos a patear la puerta de los despachos y las que citamos la Constitución y además te decimos, hay un artículo, el número 52, que habla de la revocatoria de mandato. Digo, eso es un ejercicio de la ciudadanía plena y lo está haciendo el feminismo. Fíjate que hablabas de sectores reaccionarios que cuando perdió la gestión de Alberto Fernández, en muchos casos le echaban la culpa de haber generado el Ministerio de la Mujer, hablar con la E. Supuestamente era ese el problema de que la gestión de Alberto Fernández hubiera fracasado. Y además A también ese tuvimos punto que llegamos. salir a dar explicaciones de la conducta de De Alberto él. Fernández. Absolutamente. Nunca le fueron a pedir explicación al propio Alberto. Sí. De repente, de la conducta o la inconducta de Alberto, éramos culpables las feministas. Y váyanse a cagar. De hecho, todos un fíjense poco. que el mismísimo abuelo, creo, de Agostina, la chica de Córdoba que fue asesinada en este fin de semana, empezó a preguntarse en declaraciones a la prensa dónde están los feministas, dónde está Lali. ¿Cómo el discurso hegemónico Bueno, es tan potente que eso es llega, lo que- inclusive en estos días así tan... Eso es lo que yo denomino en mi investigación, son procesos de subjetivación política. Los discursos de odio subjetivan, los discursos de odio generan un sujeto. Digo, hoy decías vos, cada vez es más, no sé, no me acuerdo qué palabra utilizaste, pero más vacía, más chata la discusión. Y llegamos a un abuelo de una víctima diciendo, ¿dónde está Lali? Claro, Digo, es en ese nivel de... totalmente cooptado en su discurso. Y seguramente somos las feministas las que le vamos a terminar explicando a ese abuelo, como lo hicimos con el abuelo Lucio Dupuy. Porque si hay algo de lo que estamos hartas las feministas es que nos digan dónde está. Salimos a marchar y pedimos, digo. Y lo traigo porque estamos en un medio, es un streaming, pero hoy también interpelamos a los medios de comunicación. No en el documento, porque el documento se consensuó anoche a las 12 de la noche y ya estaba impreso. Porque los medios en la ciudad, por lo menos acá, en todos lados, pero en nuestra experiencia local, los comentarios reaccionarios hasta nosotras le encienden el algoritmo, entonces tienen mayor movimiento sus publicaciones, sobre todo cuando nos matan Bastardean. y amenazan directamente, digo. Hicimos una interpelación a los medios y por eso traigo esto. Digo, ¿por qué salís con esto? Porque la mayoría de los comentarios son, no hagan una marcha política, ¿qué piensan de Lucio? Bueno, las marchas son políticas. Sí, La yo única veía un medio paranaense hoy antes de venir y era tremendo los comentarios. Sin Eh, palabras. Digo, eso, el abuelo de Agostina y esto que decías vos, pero bueno, ahí también hay que ir a discutir. Sí, y es importante saber entender la responsabilidad y también pedirla. O sea, en el caso de quienes estamos frente a un micrófono, saber entender nuestra responsabilidad y también saber pedirla, porque bueno, no, los medios de comunicación no te cambian. Y sí, ahí tenés el abuelo de una niña violentada, violada, asesinada, pidiéndole explicaciones No al fiscal, Claro. no a la policía. no al fiscal que no a hizo todos los que declaraciones tienen- aberrantes. que les pagan un vamos, sueldo por intervenir en el debido proceso, sino a Lali Esposo. sino a una ¿Quién artista. instaló a Lali como enemiga de la presidente sociedad? de la Sí, nación, chicos? Claramente. Digo, Javier Milei. Igual creo la plaza de hoy y las plazas de hoy Las nos plazas. volvieron a dar mucha esperanza.
Hay antídoto, hay antídoto. El tema es, viste que cuando tenés a veces leer la prescripción, lo mismo para cuando hablamos de la masculinidad, digo, hay formas, simplemente hay que saber. Tati, hablaste de esperanza, investigación y hablaste de fascismo. En todo los junto. próximos días vas a estar representando a la Argentina como becada en Alemania. Contanos un poco de qué se trata, porque vimos por ahí en algunos medios que una entrerriana había sido becada Así producto de es. una investigación. Contanos de qué se trata la investigación y de qué se trata esa participación allí en Alemania para discutir estas temáticas. De todo esto, yo investigo los negacionistas, comparo los discursos negacionistas, puntualmente el negacionismo del terrorismo de Estado y el negacionismo de género. Es como mi tema, además de mi militancia, es mi tema. Y bueno, y hablo de cómo subjetivan a las personas, cómo operan en la psique de las personas. No todo lo que ya sabemos de análisis del discurso, sino le trato de buscar una explicación, porque en diciembre del 23 se nos quemaron los manuales de ciencia política, muchos. Cuando ganó Milei. Y desde ese día que arranqué la maestría en el 23, que me pregunto, ¿qué hay atrás de esto, de la discusión vacía? Hoy podríamos decir de que la abuela Agustina se pregunte, bueno, ¿qué hay detrás de toda esa cooptación subjetiva de las subjetividades y de las politicidades que hace que neguemos? Y negar no es solamente decir esto no ocurrió. Negar puede ser relativizar, banalizar, desviar el foco. El mecanismo de negación opera de muchas maneras, no solo negando un hecho, sino distorsionando. Entonces, en mi tesis comparo justamente el negacionismo del terrorismo de Estado y el negacionismo de la violencia de género, y me inscribo, obviamente, primero en lo primero que se estudió y que se escribió, que es el negacionismo del nazismo, ¿no? Los alemanes tienen mucho cultura de la memoria en este sentido. Me presento una convocatoria que la publica el área de Relaciones Internacionales de la Facultad de Humanidades de Wader, y la convocatoria era Memorias controvertidas y negacionismo, tanto en negacionismo histórico como contemporáneo. Y dije, ay, Esta es la mía. mi tesis. Sí. Y me presenté, tenía ciertos requisitos, había que presentar un paper, bueno, además me presenté. Hubo más de 400 personas, casi 400, quedamos 95 a nivel competitivo y quedamos 10 latinos y 10 europeos. Así que la idea es poder, porque a ellos les fascina nuestra historia de memoria, verdad y justicia. A los alemanes. Sí. Estoy hablando. Les fascina, podemos comparar los procesos, pero no son iguales. Y ellos también tienen un avance del neofascismo, también tienen un resurgimiento del nazismo, y también tienen una manosfera, una machoesfera, y una sociedad que se está convirtiendo en facha y misógina. Entonces compartimos problemas en este sentido, y la idea, son 8 meses donde termina con la publicación de mi investigación, y ahora lo que viajo puntualmente es a un congreso a exponer esto, y bueno, y ni hablar que son varios días, vamos a intercambiar experiencias de... ¿En qué parte de Alemania se va a desarrollar? Bonn justamente era la capital, la Alemania capitalista, no es la Alemania zurda, no es la Alemania nada comunista, sino que a la que le interesa la memoria y estas cosas es justamente la Alemania occidental. Es en Bonn, en la Universidad de Bonn. Y bueno, y también esto, más allá de que me gané la beca y todo, esto es producto de la universidad pública, gente. Yo soy hija de eso. Yo no estaría yendo a discutir esto con los alemanes si no fuera por la universidad pública. Sí, y recalcar que, bueno, en tu representación como hoy, creo que a veces es una la que aparece dando la voz, pero hay una construcción de muchas compañeras y compañeros ahí en esa resonancia que se siente, y es muy hermosa porque nos quieren atacar a todo, pensando que las construcciones individuales son lo mejor que nos puede pasar. Esta tesis tendrá más de mí que el resto, pero son discusiones que tengo en la multisectorial de derechos humanos, y ni hablar en la asamblea feminista. Ahí está el caldo de cultivo de esto. Claramente yo digo, sí, la escribí yo, pero es colectivo. Y creo que las inspiraciones vinieron por ahí, seguramente. Absolutamente. Y sí, es la gran frase de cuando levantamos un cartel de cada una de las pibas y les pibes que hoy ya no están, que dejen de violentarnos. Creo que es la frase más abrazadora,
porque quizás no te violentaron a vos nunca, quizás, pero el dejen de violentarnos, dejen de matarnos, tiene que ver con una construcción colectiva que logró ver y es el feminismo. Absolutamente. El feminismo es sororidad. Y bueno, y si podemos convidarla a otros géneros, bienvenido sea también, ¿no? Y a los nuestros propios también. ¿No? Ni hablar. Mi pregunta venía por ahí, ahora que tanto se promulga el individualismo, el nos salvemos todos solos, desde las esferas políticas que nos gobiernan hasta muchas veces desde muchos espacios, ¿eso atenta mucho contra estos colectivos? ¿Su lucha es el doble desde que sucede esto? Sí, pero sí. Porque además, históricamente y actualmente también, son las familias las que suelen dejar en soledad a las disidencias. Son las familias las que hacen los silencios con las niñas abusadas. Digo, es la propia familia la que te deja en soledad. Pero el movimiento de mujeres, disidencias, los feminismos, supimos tejer. Digo, nos está calando el individualismo a todos. A todos. Sin embargo, hay algo del teje, de la forma en la que se construyó el tejido de nuestro movimiento, de la forma en la que nos bancamos, nos acompañamos, incluso con compañeras que tenemos diferencia político-partidaria y nos hemos rajado puteada, pero no me la toques, digo, más allá que puedo discutir en un plenario, digo, entonces, ¿se está colando el individualismo? Sí. Ahora, nuestra permeabilidad es superior, somos, más impenetrables, tenemos mayor antídoto que al resto de la sociedad. Y lo que le pasó a muchos varones que hoy están en este espacio virtual, la manósfera, la machosfera, es que se quedaron solos frente a una computadora. Digo, nosotras seguimos, incluso en la pandemia, comadroneando, me gusta decir a mí. No, nunca dejamos de ser comadrona. Medias dula, medias bruja, ponele el nombre que más te guste. Se cuela, pero en el movimiento feminista ya supimos tejernos y anti-individualista. Obviamente se nos va a colar, pero el antídoto es más grande. Yo creo que no subestimaría, no porque lo hagas vos, a quienes pergenian el poder, a quienes nos quieren colar esos discursos, a quienes nos quieren subjetivar, no subestimen a la fuerza del movimiento feminista, porque tenemos el antídoto, a veces más anestesiadas, más cansadas, más agotadas, pero hoy esta plaza volvió a estar llena como desde aquel primer Jueves Negro. Y dio muchas esperanzas, sobre todo se sintió el abrazo, que en estos momentos no es poca cosa. Gracias, Tati Richardet. Gracias, Tati. A ustedes. Gracias, compañera. Muchas Por gracias. favor, compañero, gracias. Por ser parte de PBI, Juan Pablo Enríquez. Micaela Romero Carranza. Y ¿Cómo te decimos? Diego Pastre. Diego Pastre, hoy estuvo presente. Diego, y vuelve Tu pa. Ramirito. Bueno, un saludo Lo a tu extrañan padre a también. Ramirito, sé que lo Y a extrañan a Julián, que Ramirito. está haciendo guardia ahí esperando la hamburguesa que el papá le va a comprar a la salida. Así Esas que presiones. Gracias a Click del Litoral, recordar sábado fiesta. Sábado, una importante convocatoria. Vamos a estar presentes en todos los programas. Cumplimos años y después recibimos el Día del Periodista, que es el día 7. Así que a todos que quieran conectar, después de las 21 vamos a estar. A los que se quieran acercar hasta Casa Encendida, que es el lugar que nos contiene. Entrada libre y gratuita. Muchas propuestas culturales de todo tipo. Así que bueno, nos vamos a estar viendo seguramente nosotros. Por ahí tenemos salidas juntos, por ahí tenemos salidas separadas. Vuelve Ramirito. vuelve Ramirito. Vuelve Ramirito Bueno. el día sábado también. Así que bueno, un gusto, chicos, compartir el programa con ustedes, con vos también. Menos mal. Sí, no, pero Y otro aviso parroquial, el domingo en Barriletes la obra La Historias de Chacho, el grupo de teatro de Rivera presentará a las 3:30 de la tarde una gran historia de un gran entrerriano. Se suspende en caso de lluvia, que anuncian lluvia para el fin de semana, así que esténse atentos a todos los movimientos culturales. También hay que recordar que se conmemora un aniversario del gran Juan L. Ortiz, quien miró el río y lo miró de verdad. Hay un montón de actividades hermosas en el Juan L. Ortiz, en el Centro Cultural Público y Estatal, a copar todos los espacios y que el mundo, que la cultura nos va a salvar y nos sigue salvando. Gracias por ser parte de PBI. Hasta el miércoles que viene. Hasta la semana que viene.